bienvenidos otra vez a nuestro canal. Bueno, el video de hoy se trata de contestar preguntas de cuándo nos hicimos una pareja oficial. Así es. ¿No? Que eras diferente a mí, obviamente, tu cabello, todo. Manejabas bien el inglés y el español y eso me pareció muy interesante también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando hablamos por primera vez por teléfono, yo lo escuché como bien tranquilo. Su energía para mí era diferente, más calmada, más segura. Así que esa fue la cosa que me llamó la atención de inmediato cuando hablamos por primera vez por teléfono, que tenía una energía mucho menos caótica, por decirlo así. Creo que bien, cómodo. Creo que cuando te vi entramos a ese sitio a tomar el desayuno. Creo que ahí donde ya empezamos a hablar y creo que poco a poco me fui poniendo un poco más cómodo. Tardó como 45 minutos antes de que se abrió. No sé si estabas nerviosa. No, digamos, no nervioso, pero ansioso de querer saber muchas cosas de ti. Comimos el desayuno. Sí, el desayuno. Pasamos prácticamente todo el día juntos, desde las 9 de la mañana hasta aquí, las 8, sí, más o menos. Más o menos, hasta las 8 de la Ajá. noche. 2 veces más, ¿no? Sí, como porque 3. nos vimos al día siguiente, después de nuestra primera vez, al día siguiente también nos vimos, porque y yo cada descansaba, lunes después. y de ahí cada lunes yo iba a verla, porque yo descansaba los lunes. Me interesaba, me gustaba. Él me dijo, no estoy listo para pedir que tú seas mi novia, o todavía no quiero que seas mi novia. Y yo dije, ok, no que nos estamos llevando bien, no entiendo por qué estás mencionando eso. Pero la forma en que la dijiste fue como, bueno, tú me gustas, pero yo no quiero que seas mi novia. Y yo le dije, entonces, ¿qué estás buscando, amiga con beneficios? Porque yo jamás, o sea, me confundió. Ella no entendía. Mi forma de decirle, me gusta, pero quiero seguir conociéndote. Pero no es que me gusta, pero no quiero que seas mi novia, no. Eso no fue, sino simplemente quiero seguir conociéndola. Estaba saliendo con él, pero a la vez tenía miedo porque las cosas se estaban avanzando tan claramente de una manera que nunca había experimentado. Y yo seguí porque sentí que Dios me estaba dando la aprobación de seguir conociéndolo. No sé, menos de un mes. Fíjate, fue el 16 de octubre. Estaba diciéndoles a mis amigas, creo que me va a pedir que sea su novia, pero no estoy segura. Pero yo llegué aquí, yo me senté en este sofá. Tenemos otro sofá, o Alex tiene otro sofá allí. Me trajo un té, él tenía su té también, nos sentamos y él me empezó a interrogar por como 1 hora y media. Y cuando me lo pidió, al principio estaba pensando, le digo que sí, le digo que quiero esperar. Y ya luego al final yo dije, no voy a jugar con sus sentimientos, él me importa y yo veo un futuro con él si seguimos así que sí. Así fue. El único interés en común que tenemos, yo creo, es mantenernos siempre bien con Dios, ¿no? Yo creo que es el único. ¿No? Pero una cosa que sí tenemos en común es la música. Cuando me conociste y te enteraste de Maverick City. Oh, yeah. Sí. Es un grupo cristiano. Es un grupo cristiano sí, contemporáneo, sí. Pero tienen, para mí, yo digo que tienen su música súper buena, ¿no? Sí. Y él, aunque no la entendió, le gustó mucho. Tiene muy buenos temas, es de acá, de Atlanta, y es una mixtura preciosa. Sí, cuando escuchamos la música de ellos, preferimos ver los videos. Muy bonitos, muy bello ver. Sus videos son muy buenos, te los recomiendo. No tanto que estamos peleando no siempre, pelea, pero bueno, siempre nos ponemos en desacuerdo porque hay cosas que ella quiere, hay cosas que yo quiero. Un día de descanso, por ejemplo, sí. Ella prefiere estar todo el día en casa. Para mí, descansar es mantenerme quizás cómoda leyendo un libro porque estoy en un hospital todo el día durante la semana. Exacto. Así que siempre estoy hablando, siempre estoy enredada por personas. Y cuando salgo,
quiero descansar, no quiero ver a nadie, ni quiero escuchar el suspiro de alguien. Bueno, en mi caso es diferente, a mí me gusta salir a hacer cosas, no sé, ir a un buen sitio, conocer sitios nuevos o lo que sea, pero siempre salir y salir y mirar cosas. Es como juntar a un perro y a un gato. Bueno, con el pasar del tiempo, ¿no? Cuando ya nos hicimos novios, empezó a funcionar la relación, empezamos a tener problemas y creo que ahí nos mostramos muchas cosas, ¿no? La paciencia, la fe que tenemos en esta relación y digo, bueno, son muchas indicaciones de que sí, ¿no? De que es la persona que tiene que estar a tu lado, ¿no? Yo sentí que tú eras el indicado cuando la noche que te dije que te amé. Y más adelante les vamos a contar la historia de cómo era esa noche y el tiempo que pasamos. Pero yo vi una comprensión y una compasión. Aceptó varias cosas de mi familia, varias cosas de mí, de mi salud. Él me dijo una cosa, y no lo voy a decir ahora mismo porque me voy a poner a llorar. Pero básicamente me dijo, pase lo que pase, yo quiero estar contigo y acepto todo lo que conlleva estar contigo. Y en ese momento yo sentí que tú eras el indicado. Pero voy a guardar las lágrimas para otra fecha. Siempre me llama por mi nombre y yo por su nombre. No es cierto. Yo te llamo más que todo baby. Ese es apodo. Bueno, sí puede Yo ser. te llamo mi enanito porque tú eres más bajo que yo. Bueno. Y Cis Nation. Yo te llamo Cis Nation. Ah, bueno, sí, eso sí. Como cisne, pero Cis Nation. Yo digo su nombre. Creo. No es cierto. No sé qué. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Bueno, mi amor es una expresión, no es un apodo. Es un apodo, baby. Que diga, mi osita o mi gordita. Mi amor es uno también. Mi amor es una expresión. Mi amor es un apodo, una expresión de cariño. Como mi osito, mi gordito, lo que sea. Mi amor funciona, ¿verdad que sí? Dale me gusta, por favor. Una cosa porque es si un no... apodo y otra cosa... Uf. Es que hemos viajado todo. Ahora en diciembre no hemos estado acá, hemos estado allá en New Jersey. Ella ha estado todo el tiempo en New Jersey, así que ahora en enero yo creo que no hemos hecho mucho, porque por mi trabajo también, más que todo, creo, porque no he tenido muchos días libres. Sí. Pero la última vez fue anoche, cuando vimos una película. Bueno, pero salimos, compramos la comida y volvimos y miramos una película. Yo creo que podría llamar nuestra última cita, que por cierto nos gustó. Después capaz ella va a mostrar fotos. Fue el día de nuestro aniversario, que nos fuimos a North Carolina, a un sitio muy... En las montañas. Sí, por las montañas. Y estaban justo cambiando los colores de los árboles. Sí, y ahí tuvimos una cena y un sitio muy bonito, ¿no? Eso es hace 3 meses. Eso es horrible. Tenemos que hacerlo mejor. No, pero eso fue algo que no se puede hacer siempre. No, demasiado caro, no. Claro, pero estamos pensando regresar, pero capaz... En el futuro, cuando seamos ricos, sí. Cuando se dé la oportunidad. O si hay otros videos que quisieran ver de nosotros también, igual nos encantaría escuchar de ustedes. Hoy noche para nosotros es noche, más nada, ojalá lo pasen bien y que vengan a nuestro canal la semana que viene para ver qué más tenemos para ustedes. Gracias por pasar tiempo con nosotros hoy noche y como siempre decimos, con Dios nada es imposible. Así es.